El bambú es un recurso renovable con numerosas cualidades ambientales y de material de alto rendimiento para miles de usos. Como estudiantes de arquitectura, estamos llevados a ver este material como un material constructivo. Vemos que en el Perú crecen numerosas especies de bambú. Una de las más conocidas es la caña de Guayaquil, las cuales tienen un potencial muy increíble para la construcción. Es un material inmejorable, usado desde la remota antigüedad por el hombre para aumentar su comodidad y bienestar. Tipos de cortes. Las piezas de bambú deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero en cada extremo o próximo a él a una distancia de 6 centímetros del nudo, como dice el Reglamento Nacional en la norma E100 del bambú. Los cortes más utilizados son el corte con orejas, en la imagen número 1. En la imagen 2 podemos ver corte con 2 orejas. En la imagen 3 podemos ver el corte a bisel. En la 4 el pico de flauta. En la 5 la boca de pescado. Y en la 6 la boca de pescado pero con oreja. Vamos a hablar de dos tipos de cortes. El corte de boca de pescado. El corte de boca de pescado se utiliza para unir el extremo de una caña rolliza de bambú a otra perpendicular. Para obtener una unión más fija con este corte, se puede modelar una oreja, que es un segmento corto de caña ubicado en el punto más bajo de la boca. Podemos visualizarlo en la imagen. Y que sirve para insertar en una perforación hecha en la otra caña. Debe ser realizado esta oreja a 2 centímetros o 3 centímetros del nudo inmediato inferior. Corte pico de flauta. Se usa para unir el extremo de una caña rolliza a otra, con un ángulo diferente a 90 grados. Una característica del pico de flauta es que siempre queda una parte del extremo intacto sin cortar. También esta entalladura puede contar con una oreja para una unión más fija. Tipos de uniones. Uniones con amarre, uniones con tarugos, uniones con pernos pasantes, uniones con pernos tensores, uniones longitudinales y uniones con mortero. Uniones con amarre. El amarre se hace con cuerdas de material orgánico. De esta manera existe una compatibilidad entre los elementos por unir y el material de fijación. Podemos ver en la imagen que primero hay una unión de poste y viga con tiras del mismo poste y culmo. Hay también la conexión de correa de 2 abrazaderas y de 3 perforaciones. También hay una conexión entre diagonales y poste. Unión de poste y viga con correas, tiras o alambre, y abrazadera con correas, tiras o alambres. Se pueden usar amarres con alambre, con el que se logra una unión más fuerte, pero es recomendable usar el galvanizado para evitar la corrosión. Seguimos con las uniones con pasadores, en este caso con tarugos, las cuales se utilizan principalmente pasadores de madera, que por lo general se sujetan en forma paralela al eje de los culmos y se aseguran con otros pasadores aún más pequeños. Para afianzar este tipo de unión se utilizan amarres adicionales, tal y como podemos ver en la imagen. Uniones con perno pasante. Aquí encontramos uniones para diferentes casos. Para fijar 2 o más bambúes alineados, que se usa particularmente para realizar columnas y vigas compuestas. Para realizar una articulación entre 2 o más bambúes, para fijar una unión de pico de flauta, en la cual el perno va en dirección perpendicular al corte del pico de flauta. Para fijar un bambú sobre otro bambú. Para fijar 2 paneles. Y por último, para fijar un muro o panel de bambú a la estructura portante. Siguiendo con las uniones con pasadores, en este caso con perno tensor, lo que primero se hace es quitar el diafragma interior de cada bambú que se va a unir. Luego se perfora con el taladro antes de clavar el perno de anclaje. Después se estima la posición de las perforaciones del perno tensor
para luego instalarla y asegurarla con el perno tensor, como podemos ver en esa imagen. Siguiendo con las uniones longitudinales, para unir dos cañas longitudinalmente se seleccionan bambúes de similar diámetro. Lo que se hace aquí es realizar el corte de tal manera que la unión a realizar presente dos nudos cercanos, que tienen que ser menos de 6 centímetros en cada extremidad. Lo que primero se hace es insertar un segmento de bambú o de madera dentro del tronco de bambú. Luego se acoplan las dos cañas. Una vez acopladas las dos juntas, estas se sujetan mediante cuerdas y pernos, para luego así ubicar los pernos finales. Y también están las uniones con relleno de mortero. En estas uniones se utiliza el mortero para rellenar el hueco de bambú y se refuerzan con varillas de acero. Esta técnica facilita hacer uniones más complejas. Lo que primero se hace aquí en esta técnica es fijar la varilla en la cimentación. Luego se coloca la columna y se hacen perforaciones, para así llenar el vacío, sin antes haber colocado la varilla de acero de apoyo. Luego de esto, se procede a tapar la perforación con el mortero. Herramientas y equipos. Los sistemas constructivos que emplean el bambú como material primordial tienen la ventaja de que no requieren, en su mayoría, maquinaria pesada para su elaboración. Tenemos como el alicate, que su uso es múltiple. El alicate de corte se usa para el corte de alambre y pequeñas piezas metálicas. Los arneses de seguridad se usan como equipo de seguridad para los operarios que trabajan en el montaje de techos y estructuras especiales. La amoladora eléctrica se usa para cortar fierro. También se puede utilizar para cortar piezas de bambú. Los andamios es una estructura auxiliar o construcción provisional. El balde de plástico para construcción se usa para acarrear agua o materiales de construcción. Botiquín de primeros auxilios, tener lo esencial banco de trabajo. Su uso es múltiple para hacer trabajos manuales, dibujos, doblar el alambre y otros más que se necesitan en obra. Base de cierre de copa se usa para acoplar la sierra, como su nombre lo dice, de acuerdo a la medida requerida. La brocha de 3 y 4 se utiliza para barnizar, laquear o aplicar material líquido ecológico que proteja el bambú en caso de expuesto y el acabado. Brocas para metal, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 y 1/2. Se usa con el taladro para perforación de oficios en las piezas de bambú. Caneca plástica de 50 galones. Se utiliza para depositar el agua en el caso de leñería. Careta de protección. Se utiliza para cubrir el rostro. De tipo buggy. Se utiliza para acarrear materiales, más que todo. El casco, que es por la seguridad de la cabeza. La cinta métrica de 30 metros. La métrica de 3 metros, 5 metros y 7.5 metros. Impresora de aire. Se usa para darle presión al aire a la pistola de pintar. Se utiliza para darle el acabado al barnizado que va en el bambú. La cuchilla o el cúter, como se conoce, se utiliza más para cortar, para el caso del bambú, para raspar algunos defectos que pueda tener. Digamos, con la cuchilla vuelta estándar. Se usa para pulir las piezas de bambú. Las cuerdas son largas, se utilizan como templadores. El juego de desarmadores. Los armadores se utilizan para ajustar y aflojar tornillos. La escalera se utiliza para llegar a puntos más altos. Escalera tijera. Cofina, tenemos dos tipos, de un octavo. Es una herramienta de carpintería usada para perfilar y rebajar, en este caso, las piezas de bambú. Tenemos la escuadra L, es un instrumento de verificación y trazado formando por piezas de metal de acero muy delgada en L. Las estacas de madera se usan para marcar más los trazos. Extensiones eléctricas, estas son más usadas como cable eléctrico. Con esa escuadra se usa para marcar y verificar trabajos angulares. Formones es una herramienta manual que se utiliza para hacer los cortes de boca de pescado. Las gafas de lente de protección son para la vista, los ojos más que todo. Generador 2kW se usa para generar energía. Los guantes de hilo para proteger las manos. El taladro eléctrico, que es para hacer perforaciones conjuntamente con las brocas o los cortes en sierra de copa. La grata se utiliza para limpiar tallos de bambú, más que todo limpiar y pulir el bambú. La hachuela se usa para partir el bambú. El hilo de algodón se usa para hacer un trazado de algo. El lijador se usa para lijar las piezas de bambú en un acabado más liso. El lápiz carpintero para marcar y trazar también. Lima plana se usa para desgastar
o afilar dientes de alguno de los discos de la sierra. Tenemos la hoja de sierra con marco, es una herramienta manual. La lima bastarda se usa para hacer desgastes de media profundidad. La llave de boca mixta se utiliza para ajustar las uniones de las estructuras mediante el ajuste de tuercas. La llave inglesa se usa para ajustar los pernos con cabeza hexagonales. Los machetes, manguera transparente para correr, el martillo tiene varios usos, clavar y también desclavar. Martillo de goma, la pala se usa para excavar o cargar materiales de construcción. Palera y fruntacho se usan para darle acabados al terrajeo. El mazo de madera se usa para pequeños golpes que se pueden hacer a nivel de manos. Instrumento de verificación y control que sirve para establecer o verificar las posiciones con líneas y superficies que permiten comprobar la horizontalidad, vertical o inclinación a 45 grados. Pieza de afilar, tenemos las piezas corta madera o tacos. Se usa como elemento complementario de apoyo. La pistola para pintar, plancha de batir, plomada, instrumento de control y la pulidora, su nombre se usa para limpiar el bambú. El rache se usa para apretar o aflojar tuercas con dado, la cual tiene un pasador que permite que gire libremente hacia un lado y apriete hacia el otro. La regla metálica para la regla grande de madera o de metal. Sierra, se utiliza para cortar los bambús. La sierra de copa metálica se utiliza con un taladro para orificios pequeños. La tarrajada o dados manuales se usa para roscar varillas de 1/4 o 3/8. La tiralíneas, equipo conformado por un depósito de eje temblor de enrolle, cordel y sustancia colorante, ocre, cal, yeso u otros materiales. Las sierras de copa y bimetálica se usa junto con el taladro para hacer cortes. Sierra eléctrica también se usa para hacer cortes. Pues eso es todo lo que hemos podido hallar sobre las herramientas. En el proceso constructivo debemos empezar con la limpieza del terreno y de todo el material vegetal. Deben realizarse todas las obras de drenaje necesarias para asegurar el menor incidente de humedad, y en caso de que la edificación sea elevada, se debe prever el impedimento del crecimiento de vegetación. Luego se debe hacer el trazo de los ejes establecidos en los planos y la nivelación preliminar del terreno. Para la excavación serán de acuerdo a las profundidades mínimas indicadas en los planos de estructuras. Estas pueden ser modificadas en caso de que sea necesario o por las características que presenta el suelo. Comprende la aplicación de los elementos metálicos de refuerzo que se requieren en las bases según indicaciones del proyecto, para luego anclar los refuerzos para la unión posterior con las columnas. Para poder anclar los refuerzos consiste en eso el suministro habilitado y colocación de varillas corrugadas de acero con 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados de dimensiones y recubrimiento señalado en los planos del proyecto. Base, cimentación y sobrecimiento. La cimentación se debe hacer de acuerdo con los patrones estructurales según las características del suelo. La cimentación es elevada para los terrenos pantanosos, la vivienda sobre postes para los terrenos irregulares y la cimentación con losa en un suelo firme. Las bases o sobrecimientos deben tener una altura en la que no tengan un contacto con la humedad o la lluvia. La cimentación recibirá los elementos estructurales verticales. Punto 2. Habilitar el bambú para la estructura. Para la preparación, los materiales y la habilitación del bambú para la estructura debemos tener en cuenta los siguientes pasos. 1. Verificar la calidad. 2. Seleccionar y organizar el bambú. 3. Reconocer el material para corte. 4. Preparar las piezas para unir. 5. Cortar las piezas para unir. 6. Habilitar los elementos metálicos para unir. Tercer punto. Ensamblar los elementos de la estructura.
Para el ensamble de los elementos estructurales se debe tener en cuenta los siguientes pasos. 1. Verificar las piezas. 2. Perforar los diafragmas de los nudos de la base de las columnas y o elementos estructurales. 3. Verificar la calidad de los bambús. 4. Perforar el bambú. 5. Introducir una varilla roscada. 6. Armar y presentar la estructura. Las columnas. Las columnas de bambú no deben estar en contacto directo con el suelo. Estos deben ser apoyados sobre un separador de metal u otro elemento impermeable o dados de concreto. Muros o paredes. A. Muros estructurales. Deben componerse de un entramado compuesto por una solera inferior y superior de madera. También debe de contar con pie derecho y bambú en diagonales, como vemos en la siguiente imagen. Los tabiques. Los tabiques no estructurales están compuestos por entramados de soleras de madera y pie derecho de bambú. Estas están fijadas en el entrepiso en una viga de madera mediante varillas roscadas, tuercas y arandelas. Las cerchas están conformadas por piezas de bambú unidas entre sí mediante varillas, tuercas, arandelas y platinas. Las cerchas están apoyadas sobre los muros o columnas. A comparación de las vigas, se conforman por una o más piezas de bambú que se unen por zunchos. Los zunchos sirven para proteger el bambú. Anclaje, arrestamiento y empalme. Todos los elementos estructurales deben estar anclados, arrastrados y empalmados e instalados de tal forma que garantice la resistencia y rigidez necesaria para cumplir con los propósitos de diseño. Cerramiento. Para el cerramiento de los muros de bambú se siguen estos pasos: ensamblar listones de madera sobre piezas de bambú, cortar y fijar esterilla de acuerdo a la forma y dimensión, colocar la parte posterior de la esterilla, revestir con mortero, luego colocar la malla de acero galvanizado sobre la esterilla, como podemos ver en las imágenes correspondientes. Para la cubierta es muy importante garantizar la impermeabilidad para proteger de la humedad a los bambús y a la madera. La cobertura se sostiene por las cerchas principales donde se apoyan las viguetas y se tiende el bambú chancado. Sobre este van correas de madera donde se asegurará las planchas de cobertura. Ahí en las imágenes se puede observar en los entrepisos las columnas constituidas por más de un bambú deben conectarse a la viga de amarre del entrepiso de la cubierta por medio de madera cerrada que garantice el contacto entre el elemento horizontal y la sección transversal de todos los bambúes que componen la columna. Ahí podemos observar las uniones que se están dando entre entrepisos. El revestimiento. Este es con mortero y forma una superficie de protección. En los muros estructurales deberán tener recubrimiento por ambos lados. La primera capa, llamada pañeteo, se proyecta el mortero sobre el cerramiento. Luego, cuando este se endurezca, se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada. En las imágenes se pueden ver distintos acabados de este mortero para las instalaciones eléctricas y sanitarias. En las instalaciones sanitarias no deben estar empotradas dentro de los elementos estructurales de bambú. En cambio, para las instalaciones eléctricas pueden ser empotradas dentro de los muros estructurales de bambú. Se tiene que cuidar que los ductos de instalación eléctrica no sean perforados en el momento de ensamblar con bambú.